Vamos a ver, yo voy a empezar respondiendo a la pregunta que le hacemos a los oyentes. Sí hay un pacto secreto con ETA, iniciado con Zapatero en aquel proceso mal llamado de paz, que es en definitiva un proceso de claudicación de la nación española y de su Estado ante la organización terrorista ETA. Y no lo digo yo. Esto lo patentizó ETA cuando El País, periódico no adverso precisamente al PSOE, publica las actas de las reuniones con la organización terrorista ETA en el proceso de negociación iniciado por Zapatero. En esas actas hay un momento en el que ETA, el representante del gobierno español, al representante del gobierno español en aquella negociación, le urge, le echa en cara que el proceso va muy lento. Y el representante del gobierno español dice que la prueba de buena voluntad por parte del gobierno español es el soplo, el chivatazo del faisán. Esto está publicado por El País. Por El País. Bien, el otro día, 30 de octubre, detienen en Alemania, en una operación conjunta de la policía española, francesa y alemana, en Mannheim concretamente, al jefe del aparato de explosivos de ETA. Un ingeniero que estaba dando clase en una universidad alemana. Y le detienen con detonadores para coches bomba, con documentación política de ETA y con polvo de aluminio. ETA conserva un arsenal de polvo de aluminio de 1.250 kilos robados en Francia, además de la artillería ligera para llevar encima. ¿Para qué conserva ese arsenal? Para tutelar el proceso. Para tutelar el proceso. Es un proceso tutelado por las pistolas de ETA que volverá a matar cuando políticamente le convenga. O sea, cuando el gobierno deje de hacer todas estas canalladas que está haciendo, la última, la de soltar a estos 4 canallas, cuando deje de hacer eso, ETA volverá a matar. Nuestros televidentes dirán, pero bueno, ¿cómo dicen estas cosas si se está deteniendo gente? Sí, claro que están deteniendo gente, pero ninguno de los implicados en el proceso. Josu Ternera, que es actualmente el jefe de ETA y el jefe del proceso negociador, vive plácidamente en Suiza, controlado por la policía española, es verdad, pero plácidamente en Suiza, donde la justicia española está muy ocupada en cazar chorizos y evasores de impuestos. Y ahí está Josu Ternera plácidamente. No le echan el guante encima, porque es el jefe del proceso y el jefe de ETA. Por cierto, Carmen Guisasola, que trató de atentar en la Olimpiada de Barcelona, intento frustrado gracias a Rafael Vera, entre otros muchos, secretario entonces de Seguridad en el Ministerio del Interior, y disfrutamos de las mejores Olimpiadas de la historia gracias a eso. Carmen Guisasola ya está en la calle, en aplicación de esta nueva normativa del Tribunal de Justicia Europeo. Órdenes, dictámenes y sentencias que una nación tan poco democrática como Inglaterra se pasa por el forro de la peluca de sus jueces cuando las sentencias de ese tribunal supranacional atentan contra la seguridad nacional del Reino Unido y no las cumplen. No una vez, 2, 3, 4, 17 veces. Inglaterra se ha pasado por el forro de las pelucas de sus jueces estas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, porque atentan contra la seguridad nacional del United Kingdom, que es una entidad política muy seria, no como el Reino de España, que se ha convertido civilmente en el patio de Monipodio y con Amaiur o sea, ETA en las instituciones. Eso es lo que está pasando. Hay pacto y Rajoy, que utilizó a las víctimas para cosechar votos, está cumpliendo escrupulosamente lo que Zapatero le dejó hecho, escrito y firmado. Luis Salvador. Hombre, yo quería continuar.